Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. ¿Qué tal? Buenas tardes, que Dios te bendiga. Mi nombre es Eduardo Tejeda, te saludo desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México. Son las 4:42 de la tarde. Está haciendo un poco de calor afuera, pero las casas son frías. Por ejemplo, este lugar donde estoy grabando está muy frío. Eh, Muchas gracias por ver y ojalá en un día pueda decir por sintonizar Evangelio Público, porque Evangelio Público empezó sin un diseño. Tu servidor no sabía ni siquiera hablar frente a una cámara. No digo que ahora lo sepa hacer, pero intento, o al menos estoy en el camino a prepararme, por así decirlo. Evangelio Público estaba sin un diseño, sin saber qué voy a decir. Evangelio Público nació sin conocer esto. No conocía este libro a la manera que lo conozco ahora. Evangelio Público nació en medio de lágrimas, de tristeza. El día que tu servidor decidió entregarle su vida a Jesucristo ministerialmente, es decir, a comunicar su palabra, su evangelio a las personas que no lo conocen, es decir, secularizar el evangelio. Ese día, ese día perdí mi matrimonio, perdí mi casa. Tú abres la boca allá afuera glorificando a Jesús y hablando en contra del enemigo de la humanidad, Satanás, el diablo, y va a haber una reacción espiritual. En ese entonces yo estaba muy joven ministerialmente, mi oración era débil todavía y lamentablemente esto entró y se encajó en la voluntad de Dios para mi vida. Y de ahí trabajó y creció, ahora lo digo con orgullo, con humildad, que no cambiaría el orden de las cosas. Creo que Dios es perfecto, ¿sí? Y a Él sea la gloria y la honra. Si un día puedo decir, gracias por sintonizar Evangelio Público, será gracias únicamente a Él, ¿verdad? Eh, Estaba viendo una noticia ahorita aquí en mi tablet acerca de qué era lo que... eh, perdón. Está un documental en Netflix que se llama El estafador de Tinder. Y pasan la historia de todas las mujeres de tres mujeres, perdón, tres o cuatro que él estafó al grado de enamorarlas, manipularlas y sacarles dinero por miles de dólares. A una le sacó hasta $250,000. Y de esto, como que, al menos en esta zona, se ha inflado mucho la figura femenina y degradando a este hombre que es israelí. Simón, no me acuerdo su apellido, como haciendo inocente a las mujeres. Este señor Simón, bueno, es un chavo en realidad, debe ser más joven que yo, creo, hizo mal, no hizo nada bueno, nada bien, nada correcto moralmente, desde enamorar a una mujer sin la intención de amarla, manipularla y robarle dinero. Pero ¿qué hay de las mujeres? O sea, este tipo de mujeres, ah, me decía una persona ayer, es que si el vato no se hubiera presentado sin dinero, si se hubiera presentado sin dinero, sin arreglarse, sin haberse cambiado el apellido a un millonario, no le hubieran hecho caso. Y es cierto, no le hubieran hecho caso. Me lo estaba diciendo ayer un amigo. Este, pero hay algo más importante que proporcionaba Simón, el estafador de Tinder, a las mujeres que él manipulaba y robaba: seguridad. Él les proveía seguridad y les decía prácticamente lo que ellas deseaban escuchar. Esta nota es de The Juárez Times y dice la siguiente información. Interesante texto, ¿qué opinan? Han notado que el estafador de Tinder en realidad solo hacía una cosa para terminar de atrapar a sus víctimas: darles seguridad de lo que quería,
de que las quería, perdón. Ahí encontró el talón de Aquiles de las mujeres en la actualidad. Ellas no cayeron por lo guapo o lo romántico, ni por dinero. Ahí está equivocada esta nota, ¿eh? Influyó, claro que sí. Cayeron porque la búsqueda de amor, aprobación y atención de un vato nos puede hacer así es susceptibles. Cayeron porque al fin llegaba el último episodio del cuento que nos contaron una y otra vez desde niñas. Él fingió ser el hombre para el que al fin somos suficiente, al fin elegidas. Vaya, alguna de ellas ya ni las veía en persona, siempre viajaba, pero les escribía, las escuchaba, les mandaba cosas, era atento y desafortunadamente eso es más de lo que acostumbrábamos recibir. Es importante resaltar cómo no solamente les sacó dinero, sino cariño, atención, trabajo no pagado, cuerpo, corazón a cambio de pocas salidas y palabras, muchas palabras. ¿Les suena? Creo que muchas personas hemos sido víctimas de estafadores. Y ojo, qué culpa nuestra no es. Todos hemos dado por todo por un vato que no hizo más que lo mínimo que merecemos y gracias al cuento creímos que ya con eso era un príncipe azul. Eh, qué mal artículo, qué pésima redacción de Juárez Times es este, mira. No sé si sea un periódico de Ciudad Juárez, Chihuahua o algo así, pero qué mala redacción. Este, este señor de Tinder manipulaba, sí, pero le daba seguridad a las personas. Creo que actualmente puso una empresa de asesoría comercial. Tiene tan buen verbo que de ahí es. De ahí es. Cuídate mucho, mujer. Eh, la importancia de conocer primero el amor con Dios y no el amor directamente con un ser humano. Cuando tú te separas, te divorcias, terminas una relación y comienzas otra, te brincas muchos periodos, muchos parámetros que deberías de vivir. La soledad, el reaprendizaje, la reconstrucción, la reestructuración de ti como ser humano, como persona, como mujer, como hombre, no los haces porque teniendo tú un miedo a la soledad, un rechazo hacia la soledad, un apego muy grande a estar acompañado siempre para no sentir eso que se siente en la soledad, evitas todo este crecimiento de ser humano y ¿qué crees? Caes en un círculo vicioso y vuelves a vivir lo que, lo que habías vivido, lo que habías prometido, lo que habías dicho, no ibas a volver a repetir. Voy a mover un momento mi silla. Tres, sí, probando. Uno, dos, tres. Creo que se fue el video, no sé. Mi pantalla se congeló, si se quedó grabado, pues ya ni modo, ¿verdad? Algo está pasando con este equipo de cómputo. Necesito uno nuevo. Entonces, cuando terminas una relación, tienes que vivir cosas, experiencia, aprendizaje. No las vives y vuelves a repetir la historia. Sí, lo ideal es que la persona se quede con una sola pareja toda su vida, pero vaya, de cuántos matrimonios que conoces, cuántos les pasa. Yo de todos mis conocidos y amigos, solamente uno continúa con su esposa y es hermano de un amigo mío. Entonces, los demás, este, están por divorciarse, separarse y solo ellos y ellas saben lo que están viviendo, ¿verdad? Dios les puede ayudar, pero endurecen sus corazones. Para que a ti no te pase lo que le pasó a las personas, a las mujeres del estafador de Tinder, ¿verdad? Puedes emplear un método muy efectivo. Y este método está en Romanos 12:1 de la Biblia.
Así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿sí? Que es su culto racional diariamente. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, este versículo es el versículo de la evolución. Hay gente, y conozco más de uno, que se jactan con la boca así. Este, eh, y lo dicen mucho cuando están fumando marihuana. No sé por qué se sienten intelectuales y sabios cuando están fumando marihuana. Lo que pasa con la marihuana, el efecto que tiene la marihuana es que tú piensas que te hace inteligente, sabio, expandes horizontes, filosofía, pero en realidad lo que está haciendo es hacerte estúpido, te está destruyendo neuronas. Entonces, mucha gente que hace estos rituales marihuanescos, ¿verdad? Dice y se jacta la boca con esta frase, es que nosotros evolucionamos todos los días, güey, a todo momento. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Perdón. Es cierto, pero si vas en la dirección correcta, con el fundamento correcto. ¿Sí? Fuera de Cristo Jesús no hay evolución espiritual, no hay evolución completa. Puedes evolucionar como ser humano, como un hombre más religioso, una mujer más religiosa, pero no es una evolución completa. Porque si estamos hablando de este Dios, el Dios absoluto, significa que va a hacer las cosas completas, ¿no crees? Bien, ¿sí? Por eso, de repente, conoces gente, por ejemplo, musulmán, que conoce el Corán, son pacíficos, tienen una vida tranquila, pero eh, tienen, por ejemplo, arranques de ira, de enojo. ¿Sí? Por eso conoces tantos católicos que se dicen católicos y son alcohólicos, drogadictos. Por eso conoces tantos discípulos de Krishna, los famosos Hare Krishna, en el centro de la Ciudad de México son famosos porque andan caminando por todo el centro con guitarras, con tambores y van haciendo, perdón, cantando cánticos este, a Krishna y no recuerdo el término exacto, pero van cantando, ¿no? Son muy positivos, pero después ves cuál fue el costo de todo lo que vivieron, de todo lo que tuvieron que hacer para andar cantando en la vía pública, los Hare Krishna, pues revisas y resulta que ayunan varios días a la semana, o sea, mucha tortura, mucha autoflagelación. Es una evolución incompleta. ¿Sí? Es una evolución incompleta porque se elevan en vibración y en estado de conciencia en un concepto, en un parámetro, ¿sí? De sus vidas, pero los otros los descuidan. ¿Sí? Se llegan a rapar, las mujeres se rapan, se pierden como que ese toque masculino y ese toque femenino que el creador incrustó en la humanidad sí o sí. ¿Sí? Es una evolución completa, muy espirituales, muy religiosos, pero su humanismo es mermado. Entonces es una evolución incompleta. Dios, este Dios, ¿verdad? De la Biblia hace las cosas completas. Hay gente, por ejemplo, que hace pactos con Lucifer, Satanás, y tienden a recibir lo esperado, e inclusive llegan a jactarse o este promover que son grandes seres humanos, ¿verdad? Humanistas, humanitarios, y son perversos por naturaleza. A lo mejor son humanistas, humanitarios, pero tienen aficiones sexuales extrañas o excesivas, abominables, por así decirlo. Tienen alguna fascinación por la sangre u otras cosas. El que tenga oídos, oiga, porque lo que yo te estoy diciendo es verdad. ¿Sí? Eh, este Dios
que yo estoy hablando es un Dios que hace las cosas completas, de verdad. De una persona que va con su santero, con su babalawo, y le pide favor por alguna cosa, la recibe, pero crece en indisciplina espiritual, se convierte en una sugar baby, porque el sugar daddy le da todo lo que quiere cuando quiere, solamente tiene que pagar para ese sugar baby, para ese sugar daddy. Con este Dios, el Dios de la Biblia, con el que sí evolucionamos a todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Se hacen las cosas bien. Cuando Dios está diciendo en Romanos 12:1 que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, significa que por las mañanas vas a invocar a Dios, vas a hablar con Él, no te vas a masturbar, ¿sí? No vas a levantarte viendo porno, no vas a pensarlo primero no vas a pensar así en la mañana en dinero, en afanes de la vida, sino en cuanto tengas tu mente despejada, vas a tratar de llevar este pensamiento y esta boca, ¿sí? Hacia la presencia de Dios, a hablar con Él en sacrificio vivo. Señor, aquí me presento yo ante ti, limpio, puro, con aire fresco, pensando en ti, necesitado de ti. Eso es presentarse en sacrificio vivo a Dios. ¿Qué es tu culto racional? Debe ser diariamente. No te conformes a este tiempo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La renovación del entendimiento. ¿Cómo se genera la renovación del entendimiento? ¿Sí? La renovación del entendimiento se logra de tres formas. ¿Sí? Y la primera, la número uno es la oración. Tienes que hablar con Dios, con el Creador. Hay personas que en las primeras horas de la mañana, en los primeros minutos de la mañana, hacen todo menos hablar con el Creador. ¿Sí? No se va a renovar tu entendimiento. Tienes que presentarte humilde, ignorante ante Dios cada mañana. Cada mañana. Eh, Tienes que disponer tu corazón, esa sería la número dos. Número uno, oración. Número dos, disponer el corazón. ¿Sí? Permítame, voy a cerrar la puerta porque el sol... Uf. Listo, mucho mejor, ¿eh? Tu servidor está solo. Graba este material solo. Aquí no hay gente apoyando. Aquí no hay gente aplaudiendo como en la iglesia de tu pastor, ¿verdad? Que este grita cosas de Dios, habla cosas de Dios, da muy buenas predicaciones y todo, y toda la gente le aplaude. Aquí no hay nadie, hermano, hermana. De lo que te estoy hablando es meramente experimental. Es eh, una fe práctica. No te voy a decir cosas que yo no he vivido. Por eso en las iglesias cristianas no pasa nada, porque la gente que llega a pastor está incompleta. No sirve. No sirves para ser pastor. Estás incompleto. Me gustaría saber cuál fue el proceso de tu pastor, ¿verdad? Para que sea pastor, porque son procesos de vida muy rudos para tú hablar de las revelaciones de Cristo Jesús, la Biblia, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de tu pastor? ¿Cuál fue el proceso de tu pastor? ¿Tu pastor sabe estar solo? ¿O cómo es tu pastor? ¿Tiene miedo a la soledad? ¿Cómo es ante la crítica? ¿Cómo reacciona cuando lo critican? ¿Amenaza desde el púlpito? Es que no juzgues al ungido del Señor, no lo toques y empieza a amenazar. ¿Cómo es? ¿Soporta la crítica? A mí se me hace que no. No vayas a la iglesia cristiana, es en vano. Vas a ir a perder tu tiempo y a dejar tu dinero nada más. No pasa nada si te quedas en tu casa un domingo en la mañana, no pasa nada si vas a una iglesia, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Ahorita la congregación es Dios, la congregación es el Señor. Ahorita las iglesias, mira, son para rellenar un hueco en la esquina y para eventos sociales, nada más. No es una iglesia verdadera de acuerdo a la que está establecida en la Biblia, en el libro de los Hechos y las cartas de Pablo. Deja mucho que desear con el perfil. Ahora,
Para renovar tu entendimiento necesitas oración, necesitas disponer tu corazón, tener voluntad. Necesito renovar mi entendimiento. ¿Sí? El entendimiento es aquella facultad que tenemos dentro de la intuición de razonar lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestra vida, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro entendimiento. ¿Sí? Y la tercera, perdón, la tercera sería entender, ¿sí? Entender que todo está sujeto a Dios. O sea, cuando tú te quiebras la cabeza pensando y diciendo, ¿fui yo o fue Dios? ¿Sí? Fueron los dos. Debes de entender tu lugar en este universo, debes de entender tu lugar en esta tierra, debes de entender tu lugar en esta humanidad. ¿Sí? Es Dios y eres tú los que causan las cosas. Por una parte Dios ya sabe, ¿sí? Por una parte, permíteme, porque se va a acabar mi batería. Listo. Me está quedando sin batería en la computadora. Ok. Por una parte, Dios ya sabe lo que va a pasar, ya sabe todo lo que está predestinado. Y tú no lo sabes. Dios sí lo sabe, pero la manera en que Dios trabaja en la vida del ser humano es conforme al camino del ser humano. Hay cosas que ya están predestinadas. Ejemplo, si tú estás destinado a ser millonario, ¿verdad? Si tú estás destinado a ser ingeniero, si tú estás destinado a ser pastor, lo que sea, futbolista, ya está predestinado, ya está escrito. Nada lo va a cambiar. De ti depende cómo vas a llegar a eso. Puedes llegar este, conociendo a Dios, siendo ateo, desconociendo a Dios, herido del corazón, herido del alma, ¿sí? Lastimado, muy sano. Puedes decidir llegar muy bien física y corporalmente, ¿sí? Puedes llegar siendo espiritual o no siendo espiritual, pero ya está predestinado, ¿sí? Cuando decimos que tienes que entender que es Dios y tú, significa que tienes que hacer tu parte, ¿sí? Está mal decir, es que Dios lo va a hacer. Sí, Dios lo va a hacer, pero tú tienes que hacer algo al respecto. ¿Sí? No va a bajar Jesucristo a firmar ese contrato por ti. Tienes que buscar tú ese contrato. La Biblia dice, pide y se te dará. Dios te está dando la opción, la oportunidad de la consideración de que tú le pidas y le des, que toques y se te abrirá, que llames y recibirás. Una de las leyes más grandes en toda la humanidad es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Lo que tú necesitas para renovar tu entendimiento es oración, disposición, ¿sí? Y entender tu lugar en el universo. Haciendo esto, ¿sí? Vas a entender lo siguiente, que es comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 12, 1 y 2. De esa manera vas a comprobar cuál es um,
la voluntad de Dios para tu vida. Y aquí es donde quizá te sientas confrontado. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y mucha gente hostil dirá, como me dicen siempre, arrepiéntete, me dicen, tú arrepiéntete. Ya lo hice, ya lo hice. ¿O quieres que me grabe orando y pidiéndole perdón a Dios? Ya me arrepentí, muchas veces me he arrepentido, ¿sí? El arrepentimiento lleva varias etapas. La primera es cuando no conoces a Dios y se te informa que estás haciendo, que hiciste las cosas mal. Ese es el arrepentimiento para la conversión a Cristo. Y después se adopta una solicitud de perdón, un arrepentimiento continuo por los pecados diarios, pequeños y grandes, ¿verdad? Algunas veces pecamos más, otras menos, pero la naturaleza pecaminosa siempre está latente y vigente en nosotros. El libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo ya me arrepentí. Yo ya me arrepentí y yo ya sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo ya sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y te la voy a compartir. Su voluntad es que yo anuncie, comunique su evangelio en todo lugar, en todos los medios posibles, de manera secularizada. Es decir, la Biblia, el evangelio te lo entrego a ti, comunicado, con un lenguaje accesible, con ejemplos prácticos, ejemplos contemporáneos, para que se entienda el mensaje del evangelio, ¿verdad? No me voy a poner a hablar en hebreo, no te voy a decir Shabbat Shalom, Shalom Elohim. No me voy a poner a hablar en hebreo porque no me vas a entender. Tampoco voy a hablar en griego porque no me vas a entender. Voy a hablar en mi idioma y en los idiomas, en las lenguas que Dios me permita. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Ese es mi propósito de vida. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Sí? No me digas que tu propósito de vida es encontrar pareja este año. No, no des esas respuestas, por favor. No digas que tu propósito es casarte este año, por favor. No lo digas. No digas, es que mi propósito es poner un negocio este año. Eso no son propósitos. Esas son actividades que tienes que hacer. Tienes que hacer. ¿Sí? El proveer, el generar dinero, el generar riqueza no es ningún propósito. Eso lo hacemos todos en distintos niveles y formas, pero todos lo tienen que hacer. ¿Sabes por qué? Porque si tienes hijos, tienes que poner leche en la mesa diariamente. Si no están contigo, tienes que enviar pensión, ¿sí? Cada mes, cada semana, cada quincena. Entonces, generar dinero, riqueza, una fuente de provisión, de generación de dinero, no es ningún propósito. Háblame de ti. Háblame de ti. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué naciste? Yo te pregunto, ¿para qué naciste? No me digas que para tener hijos. El Chapo Guzmán tuvo como 17 hijos. Y su propósito no era tener hijos. Viajar. Mi propósito de vida es viajar. Ese no es ningún propósito. Esas son actividades de esparcimiento, de placer, de entretenimiento, ¿sí? Ese no es ningún propósito. Cuando estamos hablando de propósito, nuestro entendimiento está completamente renovado, ¿sí? Y espíritu, alma y cuerpo están alineados con nuestro camino. Porque sabemos prácticamente decir que tengo un propósito o que sé cuál es mi propósito es estar diciendo, sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Tú sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Tú sabes qué es lo que tienes que hacer? Mucha gente piensa, y lo he visto en redes sociales, que llegan a miles de seguidores, miles de videos, monetizan sus canales. ¿Tú crees que ese es un propósito de vida? Ese no es un propósito de vida, eso es trabajo, eso es este hacer algo, ¿sí? Y generar dinero, no sé. Un propósito de vida va más allá de una actividad común o no común, ¿sí? Es
la seguridad que uno tiene, ¿sí? De saber qué motiva y qué motivó su existencia. ¿Sí? No, no todos tienen el privilegio. Pueden pasar años para que te des cuenta. Y si eres cristiano, has renovado tu entendimiento, ¿sí? Constantemente, y tu espíritu, alma y cuerpo, se los consagras a Dios en oración y todo, y aún no sabes para qué naciste, bueno, algo está mal. Algo está mal. Hay un libro de Watchman Nee que se llama La liberación del... No, el quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del hombre interior o espiritual. Un título muy largo. Es el del quebrantamiento, así se conoce. El libro del quebrantamiento. Watchman Nee en este libro explica que el proceso desde que tú conoces a Dios, que haces esa famosa oración de fe, Jesús, me arrepiento, confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que tú resucitaste entre los muertos. Esa oración, desde que la haces, hasta que estás listo tú para comunicar su evangelio o servirle de manera completa, completa. No, no estoy diciendo que yo lo hago, es cosa muy distinta, pero hasta que estás así bien completo, bien preparado, ya pasaste por soledad, por desapegos, por pobreza, por anonimato, ¿sí? Por escasez, por aprendizaje, para sujetarte a la autoridad, por enfermedad, por abandono, por rechazo social, que es muy distinto al rechazo civil, perdón, al rechazo familiar. Si ser rechazado socialmente ya es algo, algo grande, algo, ya no es cualquier cosa, Jesucristo lo vivió. Ser rechazado socialmente ya es que el mundo te desprecie por causa del nombre de Jesús. No es no es cualquier cosa. Watchman Nee decía en este libro que, dice, perdón, toma 20 años a el creador preparar a una persona en promedio, en estándar, desde que acepta a Jesús hasta que está listo para ser nombrado o ser utilizado por el Espíritu Santo como pastor. 20 años. ¿Puedes creerlo? 20 años. Y en las iglesias cristianas vemos gente que se pone y se quita, son pastores ayer y otro día están en la cárcel y así sucesivamente. Entonces, cuando tú renuevas tu entendimiento con oración, con disposición y sabiendo tu lugar, tu ubicación en el universo, tu ubicación jerárquica, porque hay gente que se siente más que Dios, ¿sí? Entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y muchas veces para eso, en este 14 de febrero, aprovechando que es, lo voy a mencionar, lo que menos necesitas es pareja. Quédate solo, quédate sola, quédate en silencio. Decía una canción de RBD, sola quédate en silencio 5 minutos. Quédate en silencio, quédate solo. No le tengas miedo a la soledad. Los sentimientos de soledad son tan profundos que pueden llevar a una persona al suicidio. Es cuando te purificas y empiezas a pensar en todo lo que hiciste mal. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué me porté así? Ahorita estaría con amigos, ahorita estaría con mi exmujer, ahorita tendría compañía, no soy nada, no tengo éxito, no he hecho nada en mi vida. Y yo sé que un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, un coach de la vida, ¿verdad? Un Daniel Javif, ¿sí? Te va a decir que no te condenes, que no hables tan mal de ti mismo, que no te patees tanto, pero haz un lado eso, esa basura, y escucha a Dios. Él, 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 él te dice que ese es un proceso de purificación, te está depurando, y te está confrontando con Él mismo. En la vida de un creyente va a haber varios confrontamientos de Dios con el creyente. La confrontación del amor cuando sientes que amas a todo el mundo porque sentiste el amor de Dios y tú
no eres nadie para no amar a la gente, sabiendo lo que hizo Jesús por ti. Su amor te confronta, su justicia te confronta cuando se resuelve ese asunto pendiente en tu vida, que de injusticia pasó a ser justicia, que en el momento que pasó no entendiste por qué pasó. ¿Sí? Te confronta con la muerte y con la vida, puedes llorar a un ser querido y preguntarte por qué murió, cómo murió, pero si era tan bueno, pero es que era tan malo. ¿Sí? Te va a confrontar con la enfermedad. Un día de estos va a permitir que te enfermes. ¿Sí? Un día de estos va a permitir que llores de dolor y te va a mostrar, este, Él da la salud. Yo soy la salud. Él te va a decir, yo soy la salud. Un día te va a confrontar con su autoridad, te va a poner con personas de mayor autoridad que tú, ¿sí? Para humillar tu rebeldía, tu falta de sujeción a la autoridad y eh, te haces pequeño ante esa autoridad. ¿Sí? Es Dios confrontando a su discípulo, a su creyente, porque Dios hace las cosas bien y si va a renovar tu entendimiento, lo tiene que hacer bien. Con Dios no pasa, si lo hizo Dios no va a pasar, ¿sí? Que pone un negocio y después se tira al alcohol y a la cocaína o engañó a su esposa. Con Dios no pasa eso. Cuando Él hace las cosas bien, ¿sí? Cuando tu pastor quiere ocupar el lugar de Dios, pues por eso pasa lo que pasa. ¿Eh? Por eso en 2019 agarraron a este viejo sinvergüenza Nazón Joaquín García, líder de la secta abominable de la luz del mundo en Guadalajara, Jalisco. Porque son hombres que quieren ocupar el papel de Dios en la vida de la gente. Si eres de esos pastores metiches, sectarios, opresores, autoritarios, ¿sí? Lambebotas, ¿sí? Arrepiéntete, porque Ezequiel capítulo 21 dice que la espada del Señor está afilada. La espada del Señor está afilada. ¿Sí? Y este es un mensaje solamente para los creyentes, para los que tienen fe en Dios, que practican alguna denominación cristiana. ¿Sí? Por eso están muriendo pastores, pastores sin el entendimiento renovado. ¿Sí? Por eso caen pastores muertos. ¿Cómo puede ser posible? O sea, yo estoy asombrado porque mueren jóvenes, mueren sin pasar los 50 años de edad. Conocía, perdón, a tres, tres en Ciudad de México que murieron sin pasar los 50 años. Jóvenes, uno de ellos tenía carrera, era licenciado en Derecho, ¿sí? El otro era comerciante, había sido criado en Tepito, muy astuto para generar dinero en, en, en la organización. Bueno, a lo mejor eso fue lo que lo mató, porque convierten las iglesias en negocio, en vez de eh, tener empatía por las almas de las personas. ¿Sí? Si tú eres pastor, no se te olvide que estás tratando con almas, lo más importante para Dios, lo más importante para Dios. Nunca es demasiado tarde para renovar tu entendimiento y saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Será la voluntad de Dios para tu vida que estés con esa persona? Imagina que la tienes y luego imagina que no la tienes. Lo que tú sientas, pienses o reacciones, eso es lo que tienes en el corazón. Si sientes un gran dolor de no tener esa persona y teniéndola, pero por un momento te imaginas que ya no está en tu vida, aguas. Aguas, porque oficialmente ya tienes un apego emocional. El día que esa persona se vaya de tu vida, pobrecita, pobrecito de ti. Ah, un poco de té helado, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos permite hacer esto. Tú te preguntarás qué es lo que motiva a este hombre a hacer las cosas. ¿Para quién trabaja?
¿Qué gana? Una vez me preguntaron que si yo gano algo, por hacer esto, eh, en video o en la calle. Pues no, o sea, cuando hacen ese tipo de preguntas, te das cuenta de qué tipo de personas son. ¿Te das de cuenta? Viví 10 años en la Ciudad de México. Allá conocí al Señor y todo. Regreso a mi tierra de origen, que es Chihuahua, Chihuahua. Y qué horror, qué terror. La gente no conoce a Dios. Le dices a un católico, de esos de así de mi familia, ¿verdad? O conocidos. Le dices a uno de ellos, Dios proveerá. No sé qué se imaginan. No sé qué se imaginan. No sé si se imaginan que va a bajar Jesús y va a dejar acá una bandeja con dinero. No, no sé. Cuando tú le dices a esta gente que es de carácter firme, de temperamento agresivo y de voluntad necia, de esos que los que no trabajan para ellos son huevones, ¿sí? Los que no hacen trabajos manuales, picar carne, tortas, tacos, son huevones. Los que estudian son huevones. De ese tipo de gente, ¿verdad? Cuando tú les dices que Dios proveerá, se te quedan viendo, porque así hasta fuman tabaco, mota, lo que sea. Se te quedan viendo. No seas huevón, güey. Che huevón, ponte a jalar. Eso se imaginan cuando les dices Dios proveerá. De verdad, amigo, amiga, no sabes lo frustrante que es tratar de compartir el evangelio a personas que conoces. No sabes lo frustrante que es. Yo muchas veces le pregunto a Dios, ¿por qué estoy en esta casa? ¿Por qué vine a esta comida? ¿Por qué me tuve que reunir con esta persona, Señor? Así me quedo así pensando y como una angustia me invade y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tuve que estar aquí? ¿Qué vengo a hacer aquí, Señor? Hay un versículo en la Biblia que dice, eh, estaba Jesús en Betania, creo, y dice, y no pudo hacer nada, y no pudo hacer ningún milagro en sus vidas a causa de su incredulidad. De verdad, o sea, Dios nos envía a nosotros a orar, a predicar, a estar con la gente, pero muchas veces la gente es tan dura, tan necia, que va a pasar eso. No va a hacer nada Jesús en sus vidas por su incredulidad. En serio, delante de Dios te digo, yo prefiero predicar el Evangelio en Tepito, Ciudad de México, que en mi propia familia. Es bien difícil, bien desgastante y sientes que pierdes el tiempo. Delante de Dios te lo digo. ¿Sí? Delante de Dios te lo digo. No, o sea, no sé si me entiendes, pero yo creo que sí. Les hablas y tienen tantos argumentos. ¡Ay, que sea judito! ¡Que sea judito, güey! No, es que Mercurio está alineado con Venus. Ay, es que tu religión. Y muchas veces te traumas y te frustras y dices, ¿qué estoy haciendo aquí, por Dios? O sea, Señor, a estas personas quieres que les predique. Mejor mándame con los extraños. ¿Sí? Mejor mándame con los árabes. Mejor mándame a un lugar donde no me conozcan. Es más fácil. Porque aquí pienso y siento que pierdo mi tiempo. Por si no lo sabías, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo 28 y Marcos 16, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. No te estoy tratando de convencer que vayas a mi iglesia, no tengo iglesia. ¿Sí? No te estoy tratando de quitar tu dinero, dame diezmo, ofrenda, no necesito tu dinero, ni tu ofrenda, ni tu diezmo. Tengo mis manos que me permiten trabajar, hago esto por amor a Dios. ¿Sí?
Y Dios nos envía a predicar el Evangelio cuando ya le conocemos parcialmente, o al menos hay un avance en ese conocimiento, ese acercamiento de uno hacia Dios. No total, pero tienes que saber un poco, no puedes, no, pues yo no conozco a Dios, pero te voy a predicar el Evangelio. Tienes que conocer un poco, haber experimentado un poco. Mira, la creencia en Cristo Jesús es experimental. Un conocido filósofo, youtuber, streamer, podcaster, no sé qué sea ese, se llama Diego Rusarín. Dice algo muy cierto. Dice, ¿por qué crees lo que crees? Perdón, pregunta algo muy cierto. ¿Por qué crees lo que crees? Bueno, Evangelio Público y Eduardo Tejeda sí saben por qué creen lo que creen. ¿Sí? Porque he experimentado al paso de los años, ¿sí?, cómo mi fe en Cristo Jesús se va sobreponiendo a cualquier cosa, y después de cada situación me vuelvo más fuerte, crezco, creo que he crecido como ser humano, ¿sí? No en otras áreas, pero como ser humano, sí, como hijo de Dios. eh, y todo va encajando en esto, la Biblia. Se va encajando y es parte de lo mismo. Esto de por qué crees lo que crees es memoria semántica. Por si tú te impresionabas que, ay, qué pregunta tan inteligente de Diego Rusarín. ¿Por qué crees lo que crees? Analízala, güey. Es memoria semántica. La memoria semántica se encarga de darnos a conocer a nosotros mismos por qué creemos lo que creemos en base a la experiencia. Y es un concepto de Jordan Peterson, un psicólogo, creo que es londinense, inglés, que escribió un libro muy bueno que se llama 12 reglas para vivir. Y bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias por escuchar. Para mí es un privilegio estar hablando frente a esta cámara. Bendigo tu vida de todo corazón. Que un día Dios te alcance y lo puedas conocer, ¿verdad? De manera sincera te lo deseo. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Son las 5:29 de la tarde desde la capital del estado grande. Dios te bendiga. Esto es Evangelio Público. Gracias, gracias totales.